Vamos a descubrir uno de los paisajes menos conocidos de Galicia, la Sierra del Caurel, en la provincia de Lugo. Nuestro camino parte de Quiroga, a casi 100 kilómetros de la ciudad de Lugo y a 30 de Monforte de Lemos. Vamos a viajar a pie, siguiendo la poco transitada carretera que asciende pegada al monte a mitad de la ladera. Pero los menos esforzados no tendrán que verse privados de conocer el Caurel. El camino puede realizarse también en coche, aunque habrá que combinarlo con frecuentes paradas y paseos. Nuestro recorrido será de 36 kilómetros aproximadamente, y realizándolo a pie podemos emplear de 3 a 4 días. La subida es dura, pero los resultados compensan el esfuerzo. A más de 1000 metros de altura, el Alto del Boi nos ofrecerá la visión del valle del río Lor, de sus extensiones cultivadas, sus bosques y sus pastos. Desde el Boi descenderemos, ahora sí, más rápidamente. La carretera discurre entre castaños. A fuerza de verlo en todas partes, nos hemos acostumbrado a considerar al castaño como un árbol autóctono de Galicia. En realidad se piensa hoy que fue difundido por los romanos para proveer a las legiones de una forma fácil de alimentación. En los recodos del camino, que desciende a lo más profundo del valle, descubriremos Folgoso, la capital del Caurel. Desde lejos, en lo alto, sobre las laderas, todos los pueblos del Caurel tienen un aire sorprendentemente armónico y bello, con sus característicos tejados de pizarra negra. Un paseo por el pueblo nos mostrará otros secretos de la arquitectura popular en la zona. La construcción en pendiente, la ausencia de calles que son simples senderos de tierra entre las casas, el corredor característico de la casa tradicional gallega que se hace aquí, de lajas de pizarra o madera. Pero lo que más llama la atención es la paciente manera en que se han construido los muros a base de piedras planas y la forma en que por la fuerza del viento en los duros inviernos de la sierra se han rematado las esquinas, redondeándolas como si fueran ábsides de iglesia. También el interior de las casas ha permanecido fiel a los viejos usos de la vida tradicional, y aún podemos llevarnos la sorpresa de encontrar un telar antiguo en funcionamiento. Desde Folgoso, en dirección a Valdomir, encontraremos el bello espectáculo de Orrexio, una cola de caballo que baja desde las cumbres hasta el valle para enriquecer con sus aguas el curso del río.
El camino continúa a través de los pliegues de la montaña, ahora más pelada. En todas las laderas descubriremos unas extrañas construcciones circulares de piedra. Son restos de los antiguos colmenares que se hacían con los troncos huecos de los árboles y se protegían con un cercado de piedra para evitar que los osos, como se sabe muy aficionados al dulce, dieran cuenta de ellos. Hoy, la mayor parte de estos trovos se encuentran abandonados. Bajando hasta el fondo del valle, podremos observar la riqueza de la flora en esta sierra. Robles, arces, madroños y espinos, rodeados de docenas de plantas y flores. Protegidos por el abrigo de los montes, este será un buen lugar para pasar la noche. Dejando atrás Seoane, antigua capital del Caurel, nos dirigimos a Piedrafita. A nuestro paso, sencillas iglesias de pizarra construidas con técnica prerrománica nos indican la proximidad del Camino de Santiago. Por fin culminamos nuestra ruta. Estamos en Ocebreiro, en el límite de las sierras del Caurel y los Ancares. Aquí volvemos a encontrar las formas prerrománicas en una iglesia de pizarra. Su interior guarda un cáliz y una patena en los que, según una vieja tradición medieval, el vino se convirtió en sangre y la sagrada forma en carne. Pero lo más característico de Ocebreiro es la supervivencia de las pallozas, las viviendas de origen prerromano de planta redondeada, muros de piedra con escasos huecos y techo vegetal, formado por una gruesa cubierta de paja de centeno apoyada en vigas de madera. Los peregrinos que realizan el Camino de Santiago pueden dormir gratuitamente en dos de ellas. Orense es, de todas las provincias gallegas, la menos conocida. Pero esto no siempre ha sido así. Con sistemas de comunicación mucho más rudimentarios, los antiguos romanos se hicieron eco de las propiedades de estas aguas, las de la Fuente de las Burgas, que desde tiempos inmemoriales no han dejado de brotar en el centro de la capital a una temperatura cercana a los 100 grados.
Desde Orense, por la Nacional 525, nos trasladamos a Oseira, el monasterio que ha sido repetidamente llamado el Escorial Gallego. Y es verdad que por la severidad de sus muros de piedra y por las dimensiones del conjunto, el monasterio gallego no desmerece la comparación. Como ya es habitual en otros monasterios contemporáneos, las diversas dependencias se distribuyen en torno a 3 claustros. El de la portería, que enmarca el patio de los caballeros, destinado a servir de albergue a los caballeros de las órdenes militares que peregrinaban a Santiago de Compostela. El claustro procesional en torno al patio de las 40 caras, nombre que alude a los rostros representados en los medallones que aparecen bajo los aleros. Y por último, el claustro y el patio de los pináculos. Pero el más bello de todos sus rincones es sin duda la antigua sala capitular, construida en un gótico florido que recuerda las mejores realizaciones del gótico perpendicular inglés. Celanova es un pueblo que, como era habitual en la Edad Media, fue creciendo alrededor de su monasterio. La fachada clásica y sobria de la iglesia no le va a la zaga a la de otros grandes monasterios gallegos. De aquí surgieron 2 de las voces más claras de la poesía gallega, Curros Enríquez y Celso Emilio Ferreiro, que nació, como él mismo decía, en un lugar donde el mundo se llama Celanova. A través de uno de los claustros del monasterio, accedemos a la iglesia mozárabe de San Miguel. Desde Celanova, por el camino de Acevedo del Río, llegamos a Castromao, donde se encuentran las ruinas de un castro excavado.
Los castros eran poblados de la Edad de Hierro, situados en lo alto de las colinas y defendidos con murallas. A 10 kilómetros de Bande, en un pueblo llamado Baños, dominando el valle del río Limia, se encuentra la iglesia visigótica de Santa Comba, uno de los monumentos prerrománicos más importantes que ha sobrevivido al paso del tiempo. En su interior impresiona la desnudez de la piedra, la ausencia de una decoración que pudiera distraer la piedad de aquellos sencillos fieles de hace 1300 años. De nuevo hay que deshacer camino en dirección al norte para llegar a la zona de Allariz, donde se podrá disfrutar de una excepcional concentración de monumentos. La iglesia románica de Santa Mariña de Aguas Santas se alza en un pequeño pueblo, entre viejas casonas de piedra, emparrados y hórreos. Toda la comarca está sembrada de pueblos como Armea y Layoso, que se han mantenido fieles en su arquitectura y en sus modos de vida a las tradiciones de la Galicia campesina. A 17 kilómetros de Santa Mariña está el monasterio de Xunqueira d'Ambiá, que como tantos otros se construyó sobre el lugar de peregrinación en el que siglos antes había aparecido una virgen. Hoy, perdidos en medio de la Galicia interior, sorprende encontrar en estas tierras apartadas tal cantidad de tesoros artísticos que recorren toda la historia del arte occidental, desde el románico hasta el barroco. Más al norte, ascendiendo por una increíble carretera que discurre entre pinos y castaños, está San Pedro de Rocas, un ejemplo, quizá el más acabado, de esa integración de arte y naturaleza que tan característica es de Galicia. Hasta tal punto eso es cierto, que en San Pedro, la propia espadaña se ha construido sobre las piedras que flanqueaban el acceso al sitio. El abandono y la soledad en que se encuentran estas ruinas en medio del paisaje hace aún más atractivo el panorama. Pero son sobre todo las capillas excavadas en la roca lo que mejor nos permite evocar la vida de aquellos primitivos ermitaños, que hace más de 1400 años comenzaron a ocupar estos parajes solitarios, aprovechando, según se cree, las cavernas en las que habían vivido los habitantes prehistóricos de la zona. La capilla central, la más grande de todas, dispone de iluminación natural a través de una abertura que llega hasta la misma cumbre de la montaña.
Vamos a aproximarnos ahora al paisaje gallego de una forma diferente, a través del agua. Nuestro objetivo es descender a lo largo de 17 kilómetros el río Miño desde Rábade hasta Lugo, siguiendo uno de los itinerarios que cuentan con más tradición en la historia del piragüismo en nuestro país. Pero no lo vamos a hacer, como suele ser habitual, por medio de una competición. Queremos simplemente disfrutar del paisaje del río utilizando un medio perfectamente acoplado a él, como la piragua. Pasamos bajo el viejo puente de Rábade. Los árboles de la orilla parecen estrechar el cauce, discurriendo el río encajonado entre la vegetación de sus márgenes. El Outeiro de Rei es una zona tradicional de pesca y recreo para los habitantes de la región. A esta altura encontraremos los primeros caneiros. Los caneiros son antiguas represas de piedra que, sin interrumpir el curso del río, permiten remansar el agua para encauzarla luego hacia centrales eléctricas o molinos de grano situados junto a la orilla. Un poco más abajo, el río se enriquece con la aportación de un afluente, el Ladra. Como consecuencia de la desembocadura, se forma espontáneamente un remanso y una pequeña playa de arena que los lucenses suelen aprovechar para su esparcimiento. Los caneiros constituyen un obstáculo, pero a la vez un desafío para los piragüistas. Según la cantidad de agua que lleve el río, podremos pasarlos por encima o tirarnos a través de sus bocas, siempre con la debida prudencia y asesorados por expertos. En otras ocasiones no habrá más remedio que salir con nuestra piragua, atravesando el caneiro a pie y volvernos a lanzar al otro lado. En el Piago hay que sacar la piragua del río y contemplar por un momento las rocas de apariencia casi lunar que la acción del agua ha venido tallando desde hace cientos de años. La ínsula de Pozo divide al río en dos brazos. Pero nosotros vamos a pasar de largo para desembocar en la isla de Seivane, entre alfombras de flores y algas largas como sargazos.
Aquí podemos detenernos para almorzar tranquilamente. Y a pie daremos la vuelta a la isla a través de un bosque romántico de robles, helechos y acebos que parece evocar el escenario de una leyenda fantástica del norte de Europa. Y de nuevo, de vuelta a la embarcación, para continuar por el río hacia la presa de las Cuatro Bocas, por las cuales esta vez es posible tirarse sin necesidad de salir de la piragua. Desde el puente de Ombreiro, el río se fragmenta en multitud de brazos y de islas en un tramo de unos 700 metros. Un viejo molino hidráulico, la aceña del Rey Chiquito, nos saldrá al encuentro en una de las orillas. Dejándonos llevar por la corriente, el Club Fluvial de Lugo marcará el final de nuestro recorrido.